libro que les había prometido, ya no lo había encontrado, por eso es que no se los había enseñado. Es este libro, no sé si lo pueden ver. Entonces, este libro necesito extraer el disco, pero es que mi compu no tiene lector de CDs, por eso no se los he podido extraer. Este libro lo que tiene es como el análisis de los contratos, cómo se hacen en el sistema inglés, y es como una guía del análisis de los tipos de contratos que pueden tener pues, los emprendedores. Por ejemplo, los sistemas de contrato, las especificaciones, la resolución cuando hay algún tipo de problema. Entonces es bien bonito porque les da como el análisis de cuáles son los requisitos que se necesitan, cuáles son los principales problemas que se encuentran ustedes en el desafío, y luego ya les da como la minuta de cómo se hacen los contratos allá. Entonces, más o menos qué toman en cuenta y todo. Voy a ver si logro extraer el disco, pero si alguien lo puede encontrar, pues también estaría bien que lo encontraran, y si pudieran que me lo compartieran para que yo se los publique ahí. Si no, voy a ver si logro extraer el disco. Pero sí, esto no es tanto para la clase, solo porque me habían preguntado. Y de el registro, permítanme, vamos a compartir. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿No? Sí, Sí, muchas gracias. Pues miren, aquí les saqué como lo de la propiedad horizontal que habíamos hablado la clase pasada, que no es tema como de mi clase, pero a mí me gustaría que ustedes como que empiecen a ver los aspectos importantes. Quería agarrarles como la minuta, pero la verdad es que hay muchas cláusulas que son de carácter muy personal y privadas, entonces les extraje algunos temas, pero no les extraje todos los temas de las cláusulas. Entonces, cuando miramos temas de propiedad horizontal, nos tenemos que regir como mínimo. Por supuesto que esta no es solo la única legislación. En el Código Civil, aquí dicen los requisitos en el artículo 531. Y entonces aquí está la declaración del propietario o los propietarios de someter el régimen de propiedad horizontal, y también tienen que especificar que se encuentra libre de gravámenes o cualquier tipo de sancionamiento o limitación para que puedan disponer libremente del bien inmueble. Luego la situación de medidas y colindancias que tiene el terreno. Luego la descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para la identificación, el valor del inmueble en cada piso, la descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos, las limitaciones, unidades dependientes. Aquí es donde empiezan a ver tanto la descripción del inmueble, que puede ser unida, o bien hacen una descripción de qué hay en cada piso y los azimuts que cada uno tiene. Algunos notarios prefieren primero darles la descripción y luego volver a darles como la descripción del piso variando en azimuts. Entonces, depende mucho de la libertad del notario. A mí me gusta más hacer una descripción de los bienes inmuebles y luego hacer la referencia de los azimuts, porque se entiende mucho más, y cuando existe cualquier tipo de controversia es mucho más fácil el análisis de la descripción y luego los azimuts que en conjunto. Pero eso es libertad del notario. Luego el valor del inmueble y el de cada piso, y la descripción de los elementos y partes comunes del edificio con que cuenta. Entonces ahí establecen si tienen piscina, área social, en la azotea, qué beneficios tiene el inmueble, que son las servidumbres que se van a constituir en favor de todos. Y luego cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes. ¿Qué otro dato puede ser? Puede ser el reglamento de condóminos, puede ser algún tipo de limitaciones, que eso hay que tener cuidado, que nos contrarían lo que es la Constitución y otras leyes, y después que puedan disponer de su bien inmueble y las políticas que regulen y acuerden entre las partes. Luego están los seguros comunes. Es obligatorio poner algún tipo de seguro.
sobre el bien inmueble y luego el destino de la indemnización. Esto es en caso existiera un derrumbe, un incendio o algo por el cual se tenga que realizar una nueva modificación en el edificio. Aquí tenemos dos opciones. La ley establece que se tiene que volver a construir, pero también pueden pactar entre las partes de que el edificio no vale la pena volver a construirlo por temas de depreciación, tiempo y que se le da una indemnización a cada uno de los propietarios. Entonces, eso también se puede llegar a pactar, depende mucho del notario y de la escritura que se esté realizando. Luego también el otro fundamento legal que tenemos, por supuesto el principal es el Código de Notariado, artículo 29 y 31 y las otras leyes. También podemos complementar con el decreto número 1318 relativo a la ley de propiedad horizontalmente dividida. En el artículo 16 establece cada una de las cláusulas mínimas que debe tener. Como les digo, son mínimas, no es que obligatoriamente solo estas cláusulas y ya, no, ustedes pueden agregar más. La expresión clara y precisa de la voluntad del propietario o propietarios de someter el régimen de la ley de propiedad inmueble, la situación de las dimensiones, colindancias del terreno, así como la descripción total del edificio, incluyendo sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros que gocen, la descripción de cada piso de habitación, su número de situación, colindancias y medidas. Cuando dice las colindancias, aquí vamos a ver los azimuts, que les voy a enseñar un ejemplo más tarde, que es más o menos el plano. El arquitecto diseña una especie de brújula donde nos dice dónde van a estar cada uno de los lados y él lo establece en un cuadro. Entonces, así es como lo vamos a interpretar. Luego el valor del inmueble y el valor de cada piso. La descripción de los elementos comunes y generales del edificio, la indicación clara del destino a un específico y el reglamento de copropiedad y administración. Aquí nuevamente vemos el fundamento legal del seguro que se encuentra en el artículo 49 y que establece que el seguro debe cubrir incendios, terremoto, incendio por causa de terremoto, de explosión y cualquier otro que establezca la escritura constitutiva de cada régimen. Entonces aquí les puse como algunos ejemplos de las cláusulas, de cómo van. Como les digo, yo quería poner en la escritura, pero tengo que censurar muchísimo, entonces me tardaría mucho. Aquí tienen un ejemplo de algunas de las cláusulas. Por ejemplo, el sometimiento del inmueble al régimen de propiedad horizontal. Aquí hacen la cláusula donde establecen que la propiedad constituida por edificios bonitos se va a someter a un régimen de propiedad horizontal y aquí el arquitecto dice más o menos en qué consta la propiedad horizontal. Entonces aquí mira, 25 pisos estructurales consistente en, y aquí va describiendo cada una de las cláusulas en las que consiste. Entonces, si dan cuenta, son muy largas porque tienen que ir describiendo cada uno de los inmuebles, cada una de las divisiones, en qué consiste, qué tienen, qué equipos están presentando y todo. Entonces aquí van cómo se describen los niveles, porque a veces, por ejemplo, en uno de los condominios se estableció que inicia dentro de los sótanos uno de los niveles. Entonces, el nivel segundo podría ser el nivel quinto en la escritura. Entonces, aquí se va a ir viendo, lo tiene que ir detallando cada uno de los incisos el notario. Luego las medidas y colindancias. Este es otro ejemplo. Aquí están más o menos las medidas y colindancias que tiene este inmueble. Entonces son 6.537.15 metros cuadrados con las siguientes medidas. Y aquí es donde empiezan los azimuts. Entonces, miren, empieza aquí 237 grados con 58 minutos y 18 segundos con una distancia recta de 76 puntos y 50 metros. Y aquí va uno por uno de cada uno de los planos. El arquitecto hace este plano y este se registra en el registro de la propiedad anexadamente con la escritura para que se pueda dar a la interpretación y en caso de cualquier problema, pues es el arquitecto el responsable de dar la interpretación de este documento. Y aquí lo va describiendo cada uno de los incisos, la descripción del edificio, con qué cuenta, los sótanos, áreas comunes. Y digamos, después está la cláusula
novena, que es cómo van a estar los servidumbres. Y aquí dice que son de interés privado, voluntaria, continua, no aparente, gratuita y perfecta e irrevocable bajo las siguientes condiciones: predio sirviente, predio dominante, cuáles van a ser, y aquí las describe. Luego la interpretación, que básicamente dice que en cualquier caso va a ser el arquitecto, por las descripciones y el anexo que tienen. Luego, sobre los seguros, en este caso se utilizó la entidad Seguros de Roble. Entonces, aquí dice qué es lo que debe de cubrir. Entonces, aquí dice riesgo técnico diversos, incluyendo incendio, terremoto, temblor, erupción volcánica, caída de ceniza, área volcánica, huracanes, vientos, motín, huelgas, daño malicioso, entre otros. La póliza, ¿cómo se identificó? Y aquí que deben de inscribirse a favor de y el nombre de la sociedad. Luego está esta otra que es interesante, que es el valor del edificio y fincas filiales. Este edificio está evaluado en 63.646.200 quetzales, y aquí es donde describe más o menos todo esto. Y luego del reglamento de copropiedad y administración, que este reglamento se va a ir escribiendo uno por uno de los artículos, de forma de resolver controversias, normas que deben de cumplir los condominios, reglamentos, por ejemplo, en cuanto a la limpieza, en cuanto a los horarios para hacer determinados tipos de servicios. Ahora hay muchos edificios que vienen con jardines y patios, y dentro de los servicios que proporciona la administración es que, por ejemplo, los martes y jueves en determinada hora se hace el servicio de jardinería en los edificios como al N1 a N5, y de los miércoles a los jueves, y así establecen cómo se va a llevar la estructura del edificio, y generalmente se busca que se mantengan. Pero sí, estas son algunas de las cláusulas para que ustedes la vean. Generalmente sí son estructuras muy grandes, por lo mismo de que se deben de establecer muchas cláusulas, y se debe ser muy específico en caso de que exista cualquier tipo de controversia. Y aquí les voy a mostrar esto. Aquí es como se ven los planos para el nacimiento. No sé si logran ver. Entonces aquí el arquitecto da más o menos una guía, y aquí va estableciendo cada uno de los puntos. Entonces aquí está el azimut, el punto 1, tiene esto a esta distancia y esta escala. Entonces cada uno de estos elementos se tiene que ir poniendo estos puntos en la escritura. Por supuesto que no es la misma la escritura que yo les enseñé esta con la otra escritura, pero es más o menos para que tengan un ejemplo de cómo es que presenta el arquitecto, eh, pues todos los planos y cómo es que se deben de ver. Y pues bueno, estos eran los temas que les había prometido, que no son propiamente de la materia, pero para que ustedes los tengan ahí presentes. Déjenme ver si logro extraer pues lo que les prometí del disco. Tengo que buscar que alguien me preste una computadora, y con mucho gusto si logro pues eso, y si no, si es ahorita que ya hay más personas conectadas, si logran verlo, es este libro. Y este libro pues establece pues todos los contratos, cómo es que se llevan a cabo en los Estados Unidos, cuáles son las vías de interpretación, bajo qué criterios es que se firma un tipo de contrato, cuáles son como las características que tienen que tener los notarios en cuenta. Buenas noches, Sergio. El autor es Laura Plimpton, se llama Business Contracts. Eh, Se llama Laura Plimpton, la autora, y son contratos de negocios. No está en español, es en inglés. Son los contratos que se llevan más que todo internacionalmente. Entonces, pues la traducción sí se las tengo pendientes, pero sí.
Espero que sea de Guatemala y tenga los contratos. Pues contratos que rijan aquí en Guatemala, sí serían los del doctor Neri Muñoz, ahí tiene más o menos la estructura y todo. Estos, como les digo, no son parte de la clase, solo son interesantes porque son la mayoría de contratos que sí se llevan a cabo aquí en Guatemala y en Estados Unidos. Recuérdense que ahora ya estamos hablando de términos de globalización, entonces a veces, por ejemplo, ustedes asesoran a Pepsi, entonces es un contrato celebrado en Guatemala que va a tener surtir efectos entre Panamá y la cadena de suministro de México con la cadena de suministro de Estados Unidos, Inglaterra, y en todo eso se rigen entonces bajo una ley con ese convenio y firman el contrato en inglés, luego se hacen las traducciones y luego los apostillajes para que surtan efectos en los demás países. Entonces, es interesante ver cómo analizan ellos, cuáles son las partes que ellos consideran que son más importantes, porque como aquí no son tan legalistas, lo miran desde un punto de vista como más administrativo comercial. Entonces, pues no es obligatorio, no es para mi clase, pero sí les podría aportar si ustedes lo quieren llegar a leer, ¿verdad? Sí, buenas noches, Erwin. No sé si tiene alguna duda. Jocelyn creo que ya lo encontró. Sí, Jocelyn se los acaba de mandar. Entonces ahí lo tienen ustedes, pues electrónico. Muchas gracias, Jocelyn. Gustavo, no sé si tiene alguna duda, ¿no? Ah, bueno. Entonces ya entremos en el No, tema de Linda, la clase. perdón, disculpe, se me activó el micrófono. No, no tenga pena. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia de la clase porque si no se me va a ir el tiempo otra vez. Si tienen dudas en cuanto a los temas de grupo, podemos discutirlos al finalizar la clase para que me digan los puntos, porque sí estoy preocupada, miro que no hay mucha cooperación entre ustedes y acuérdense que esta es la nota que más puntos va a valer. Tengo unos problemas en cuanto a los cambios de fechas, que me estoy poniendo de acuerdo con el licenciado para que les dé la charla del archivo, pero no sé si vamos a lograr coordinar. Entonces, si no lograra coordinar la charla, lastimosamente no les puedo dar los 3 puntos extra a los que hicieran la actividad porque no va a haber actividad. Entonces, todavía no estoy segura, estoy intentando ver con él si se va a tener disponibilidad por los cambios de fecha, pero igual yo les comento. Y igual si van teniendo dudas, me avisan, por favor, porque no puedo ir viendo la cámara de ustedes. Entonces, los últimos temas que vimos fue del documento y estábamos viendo qué era un documento, vimos los tipos de documentos, en qué se dividía. Aquí les puse el enlace de lo que era un NDA, que es Non-Disclosure Agreement, y lo que quiere decir a esto son los contratos de confidencialidad. Ahí dentro del link hay una minuta, solo que no se mueve la presentación, ¿verdad? O si logran ver. No, Sí, Lick, no se cambia. Sí, ahorita veo que no. Ahora ya la ven, ¿no? sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, como les decía, aquí ya se los agregué a la presentación, ustedes ya lo pueden ver. Si alguien ya se metió a la presentación, díganme si sí lograron abrir el enlace, porque como ya a veces bloqueo la edición, no sé si lo van a lograr abrir y si no se los... Sí, va, perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí está, como les decía, el Non-Disclosure Agreement y está el ejemplo que es, para qué se usa y la utilidad. Pues igual no es que se los va a preguntar en el examen, pero si alguien tiene curiosidad, ahí está. Empezamos a ver otros tipos de ejemplos, la división entre públicos y privados, la evolución histórica del instrumento. Y aquí es donde voy a pedir ayuda a mi bufete de 164 estudiantes. A ver, Ángel Daniel Castillo, que habíamos dicho que era un instrumento. Vamos a cambiar la presentación.
Instrumento, bueno. Me quedo del documento nomás. No se recuerda. A ver, Ari Valdés Lemus. Buenas noches, licenciada. El Buenas instrumento noches. público es lo que autoriza el notario. Ajá. No sé si estoy mal. Más o menos. Para el examen sí me pierde, Ari. Usted va bien. Bueno, Ajá. sí, perdón. Fabiola. No tenga pena. Acaban de venir de vacaciones, pero quiero ver. Fabiola. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un escrito con el que se justifica o se prueba un hecho o un derecho. Sí, pero le falta algunos elementos, pero no va mal. Muy bien. A ver, alguien que sienta que sí sabe la definición. Sí, Juan Carlos. Gracias, licenciada. No sé si estoy en lo correcto, pero como decía la primera compañera, son como los documentos extendidos autorizados por el notario en el ejercicio de su función, por supuesto dentro del límite de su competencia y por supuesto basándose en la formalidad de la ley, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Sí, muy bien. Hasta me dio una definición propia. Esa no la tenía yo dentro de la presentación. Sí, como lo dijo su compañero, es perfecto. Aquí hay la definición. Entonces, vimos cada uno de sus delimitantes, la etimología. Entonces, dijimos que era ese documento notarial que daba instancia y parte en la que se hacía constar un hecho o relación con el derecho. Si se dan cuenta, todo está muy relacionado con las definiciones de qué es el notario, en nuestro artículo primero del Código de Notariado. Entonces, todo va muy relacionado en conceptos. Por eso uno tiene que analizar más que memorizar los conceptos. Lo felicito, Juan Carlos, porque se ha estado entendiendo la definición que usted me dio. Está muy completa y no está dentro de la presentación. Entonces, la diferencia entre un documento y un instrumento es que un documento puede ser cualquier tipo de papel. Por ejemplo, un documento puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser cualquier cosa. Mientras el instrumento es ese documento faccionado por el notario en el cual se plasma la voluntad de las partes y que tiene un valor probatorio y que goza de esa fe pública y de la calidad de veracidad. Esa es la diferencia, mientras que un documento puede ser cualquier tipo de elemento, no estamos hablando necesariamente de algo jurídico. Y aquí vimos los diferentes tipos de definiciones que hay en distintos países. Y aquí les agregué la definición de lo que era una escritura matriz, que lo vimos en la clase pasada, pero no se los había agregado. Entonces aquí dice que se refiere al documento original de un acto o contrato legalmente válido que ha sido redactado y firmado entre un notario público. Es entonces el documento principal que se conserva de los archivos notariales y sirve como prueba fehaciente de la existencia del contenido del acto. Luego seguimos viendo de otros países y finalmente vimos el de Guatemala, cómo era que se dividía y nos quedamos aquí en las clases de instrumentos públicos. Entonces, los documentos notariales, ¿cuáles pueden ser? O a su criterio solo es la escritura matriz. ¿Qué opinan ustedes? Si creen que solo es la escritura matriz, pues está bien, pero díganme ustedes cuál es su opinión. Sería el acta de protocolización. Sí, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿La constitución de alguna empresa? Sí, muy bien. ¿Podría ser un acta de matrimonio? Sí, perfecto. Entonces ya nos dimos cuenta que no necesariamente es solo la escritura matriz, ¿verdad? Como bien lo dijo uno de sus compañeros. Entonces,
Vamos a ver, además de la escritura matriz, otros documentos notariales pueden considerarse instrumentos públicos que incluyen testimonios, actas notariales, legalizaciones y certificaciones. Existen dos tipos de categoría. La primera, los principales y secundarios, y la segunda, que serían dentro y fuera del protocolo. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno. Para Carlos Emérito González, en su obra de Derecho Notarial propone una clasificación de los instrumentos públicos que son principales y secundarios. Los principales son los esenciales para la validez, que incluyen la escritura matriz y testimonios, mientras los secundarios son actas y certificaciones que no tienen que estar en el protocolo notarial. Para Enríquez Jiménez Arauz, basándose en el reglamento notarial español, clasifica los documentos notariales como protocolizados y no protocolizados. Los primeros incluyen originales de escrituras y actas, mientras que los segundos abarcan testimonios y legalizaciones de firmas. Ya vamos a empezar a ver también cuando terminemos esta parte todo lo que es el protocolo. Vamos a aprender a abrir el protocolo de forma electrónica y de forma física con un poquito más de imágenes, y les voy a subir como el formulario para que hagamos el ejercicio de que ustedes hagan el formulario. Por supuesto, ya dijimos que sellos, pues no, porque ya vimos los delitos que eso implica, a veces puede ser usurpación, entonces solo vamos a hacer el ejercicio con fines académicos, pero no vamos a poner sellos. Entonces, dentro del protocolo, aquí están los ejemplos, pueden ser las escrituras públicas, las actas de protocolización y razones de legalización de firmas o documentos. Fuera del protocolo tenemos el ejemplo de actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de copias de documentos. Y aquí están pues otra vez lo mismo. Los fines del instrumento público tradicionalmente se han contemplado en el instrumento público únicamente en su aspecto meramente adjetivo, es decir, como forma y como prueba. Entonces, nuestros fines van a ser meramente probatorios. Carlos Emérito González señala que el instrumento público cumple con varios fines, incluyendo la prueba preconstituida y la legitimación de los negocios. Entonces, ¿por qué creerían ustedes que es prueba preconstituida? ¿Qué implica? Si Jeremy. Que el documento ya cuenta con un valor legal probatorio, entonces no es necesario que se pruebe la veracidad del documento, porque como ya cuenta con esa fe notarial y por ende el valor probatorio, no necesita probarse en juicio. Mire, el contrato tenía valor probatorio porque es un contrato y está escrito en escritura pública, no, sino que se le da el valor debido a que ya está dentro del instrumento. Exacto. ¿Alguien más? ¿No? Hoy sí están muy callados y todavía están de vacaciones. Bueno, le llamamos prueba preconstituida también, como dice Jeremy, son los efectos. Sí existe la veracidad, pero le llamamos prueba preconstituida porque en caso de que se incumpla o uno pretenda hacer valer un derecho, la prueba reina para poder iniciarlo es el juicio ejecutivo o una demanda o un juicio, y nos sirve como medio de prueba nuestra escritura, que se entiende que es verdadera en cada uno de sus cláusulas, principios y contenidos, ya que está autorizada y faccionada por un notario. Entonces, por eso le llamamos prueba preconstituida, porque existe antes de que exista un litigio. Existe una crítica en esta teoría porque dicen que muchos de esos documentos nunca llegan a ser empleados como una prueba preconstituida. Entonces, como por ejemplo en un contrato de arrendamiento, nosotros hacemos el contrato no esperando demandar a la contraparte, pero en caso de que se incumpla, uno tiene que hacer una demanda para iniciar un juicio, para el desalojo, por incumplimiento de contrato, por daños y perjuicios, por diferentes incidencias que se puedan dar. ¿Y cómo lo podemos probar? A través de las cláusulas que nosotros firmamos y pactamos entre las partes.
Y la crítica es que, por ejemplo, si el contrato se da, nunca existe ninguna incidencia, pues no fue como tal un medio de prueba, solo quedó como un contrato y plasmada la voluntad entre las partes y el principio de veracidad. Eso es lo que dice la prueba, el principio de prueba constituida y la crítica de la prueba preconstituida. Entonces aquí tenemos el ejemplo que era el contrato de arrendamiento de una propiedad que se otorga en escritura pública como prueba preconstituida, el contrato de préstamo hipotecario, cuando una persona firma un contrato de préstamo hipotecario ante un notario público, el documento se convierte en una prueba preconstituida. En caso de disputas futuras sobre el préstamo o la propiedad hipotecada, el contrato puede ser presentado como una prueba de los términos acordados y las obligaciones entre las partes. También otra prueba preconstituida, como ejemplo está la escritura de constitución de una sociedad. Cuando un grupo de personas decide establecer una sociedad comercial, la escritura y constitución ante un notario público que actúa con lo de pruebas constituidas en los términos y condiciones acordados entre los socios. Este documento es fundamental para resolver las disputas entre los socios o con terceros relacionados a la empresa. Miren, las escrituras de sociedad son sumamente delicadas, son casi que como escribir un matrimonio. Mientras más cláusulas especifique cualquier tipo de resolución de conflictos, es mejor, porque en una sociedad ya en la práctica muchas personas sienten que en principio el derecho mercantil es antiformalista, pero hay muchas cláusulas y muchos conflictos que se pueden resolver por medio de escritos. Cuando ustedes llenan una minuta, las minutas tienden a ser muy genéricas porque se hacen, permítanme. Ay, ya, disculpen, porque se hacen pensando en que pueden, digamos, pensando en que se pueden acoplar a todos los tipos de sociedades, pero eso no siempre es así. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante y tiene varios socios, tienen que establecer el tipo de insumos, qué pasa si el socio se va, las medidas de impacto ambiental, a quién le van a corresponder, las medidas sanitarias, la licencia, si van a contratar un abogado in-house, cómo se va a llevar el tipo de sociedad. Porque lo que pasa es que cuando son muy genéricas, luego hay muchos conflictos. Y la mayoría de veces cuando ustedes llegan como notario a faccionar un acta de asamblea, hay muchos conflictos y a veces el acta de asamblea pues nunca sucede. Yo tengo, por ejemplo, el caso de una sociedad que ahorita ya lleva 15 años de no funcionar. Es una sociedad de desarrollo inmobiliario porque la escritura es muy genérica y pues hicieron la sociedad por no hacer un testamento. Entonces todos los socios son en igual proporción accionistas y esa sociedad, miren, tiene muchos bienes inmuebles que no los pueden arrendar, no los pueden vender porque los hermanos no se ponen de acuerdo. Entonces, cada vez que hay una reunión, pues cada uno de los hermanos lleva un abogado y nunca se llegan a ver los temas legales, sino que se quedan meramente en temas personales. Y eso les ha costado impuestos, les ha costado sanciones. Y entonces, si ustedes miran esa sociedad, lastimosamente, de cada 100 actas se ponen de acuerdo en un punto. Hasta la fecha nunca han podido arrendar ningún bien inmueble, nunca han podido vender ningún bien inmueble, porque entre ellos mismos se oponen. Entonces, a veces ni siquiera llegan al quórum suficiente. Y todas esas cosas se pueden prever en el momento de escribir una sociedad, qué pasa en dados casos, pero como son muy genéricas, las sociedades cuestan un montón y hay un montón de problemas. Entonces, a uno sí le cuesta a veces ser un mediador. Sí es muy importante establecer la naturaleza, el tipo de conflictos y adelantarse a cualquier situación. Y ya pues si el cliente les dice, no, yo quiero algo muy genérico, porque eso también pasa, pues ya es su responsabilidad realizarlo como el cliente lo solicita, siempre y cuando no contraríe la ley y ellos sepan de las consecuencias de los efectos legales que tiene el realizar la sociedad como ellos se la están requiriendo. Pero sí es muy importante que ustedes analicen cada uno de los puntos.
Luego tenemos nuevamente los fines, entonces son generar una preconstituida, dar forma legal y la eficacia del negocio jurídico. ¿A qué le decimos nosotros eficacia al negocio jurídico? Eso lo vieron en civil. Ana María López. Buenas noches, licenciada. Fíjese que no me acuerdo. Va, está bien, no se preocupe. Alan Eduardo. Jeremy, ayúdenos, por favor. Simplemente es que cumpla con las necesidades de los requirientes. Muy bien, también Jorge. Buenas noches. Pues yo considero que el negocio jurídico es que entre dos partes hay un contrato. Puede ser que una solo sea derechos, pero hay una que como también recibe condiciones y eso es como que registrar o legalizar sí, como recibir, ¿verdad? Dar y recibir derechos. Sí, muy bien. Entonces, si como lo dicen sus compañeros, la eficacia del negocio jurídico es que el negocio jurídico es válido y por tanto se tiende como veraz en cada una de sus cláusulas y se puede hacer valer ante cualquier medio o circunstancia que se considere correspondiente. Entonces, de acuerdo a la voluntad de las partes y es oneroso. ¿Qué cosa, Gadiel, por favor? Perdón, Lick. Es que para mí negocio jurídico es el acuerdo de esas voluntades donde en algún momento puede ser oneroso porque, por ejemplo, una compraventa, digamos, hay dinero de por medio. Sí, muy bien. Pues miren, sí, eso es negocio jurídico, pero la eficacia, cuando hablamos de eficacia es ante quién lo hacemos valer, por qué es eficaz el negocio, digamos, por qué sí es verídico, por qué sí existe este negocio. Esa es la interrogante que se da. Entonces, cuando ustedes miran, creo que eso es en civil 4, la eficacia del negocio jurídico es ante dónde hacemos valer qué título, bajo qué facultades, cuáles son los elementos que nos hacen ir a reclamar ese derecho, esa acción que se pretende hacer valer en juicio, o bien ante un tribunal competente, o bien ante una instancia correspondiente, porque recordemos que no todos los contratos necesariamente se van a ir en juicio, a veces se puede ir por algún tipo de resolución de alternativa de conflicto, o a veces incluso para diciendo pues en un análisis. Entonces, en vez de irnos a tribunales civiles o mercantiles o administrativos, recurrimos al Ministerio Público y nos vamos por competencia a tribunales penales. Entonces de eso se trata la eficacia, analizar el instrumento, ver qué requisitos se incumplen y hacer valer el derecho. Pero sí lo felicito porque tienen buenas nociones, entonces pues tienen buenas bases. Luego vamos a ver el valor jurídico del instrumento público. En el contexto legal, el instrumento público adquiere una importancia fundamental debido a su carácter oficial y su capacidad de generar certeza jurídica. Según la legislación guatemalteca, el instrumento público es aquel documento autorizado por un notario público que cumple con todas las formalidades legales requeridas que le confiere validez y eficacia. Entonces, si yo le llevo a preguntarle en el examen, ¿cuál es el valor jurídico del instrumento público? ¿Qué dirían de ustedes? Entonces, la que el notario con la fuente que tiene y que controla las normas que había por ley. Ya dicho que se hablaron los dos. Que adquieren la validez y eficacia. Sí, bien, tanto como varias también. Quiere decir que por su capacidad, por su carácter oficial, tienen una capacidad para generar certeza jurídica. Y esta certeza jurídica, pues es la que hace que el documento sea eficaz.
Luego en el contexto guatemalteco, la escritura pública destaca como instrumento público en el artículo 29, autorizado por el notario requeritorio de la parte tercera, en el cual se hacen tratar las declaraciones que tienen validez entre los partícipes y terceros. El artículo 29 también lo podemos anexar en el artículo 186 del Código Procesal Civil Mercantil. Y alguien que tenga su código de la mano, que por favor me va a leer. El artículo 186 del Código Procesal Civil Mercantil. Autoridad de los documentos. Los documentos autorizados por un funcionario o un empleado público en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen la prueba. Al cual derecho de la parte de redigirlos, denominados falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo el contrario. La indignación o el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes de la notificación de la resolución que han prueba. Sin embargo, tu documento privado no solo directamente frente a CSR desde la fecha en que se hubieran sido emitidos y otros después, competente o legalizados en contacto. Perfecto. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. En este punto ya me gustaría que empezáramos a analizar el artículo 29. ¿Quieren que las empecemos a analizar ahorita y vayamos a una de sus partes o quieren que lo veamos en la siguiente clase? Vamos a ver de cómo ir haciendo el análisis, lo vayamos flayando, vayamos escribiendo para que puedan ver en pantalla. O también la otra opción es cuando ya veamos propiamente el protocolo y empecemos a hacer tipos de ejercicios de cómo es la introducción para todos los parciales. Por supuesto, no lo voy a hacer una introducción, pero sí es para que ustedes vayan una base para su diario. Para la mayoría de la siguiente clase. Sí, dale la segunda opción. Tomen en cuenta que en la siguiente clase pues yo voy a hacer el análisis en computadora que no creo que entienda mucho entonces va a ser mucho más complicado hacer ese hacer el análisis en la computadora. Vamos a ir viendo los detalles. Si ustedes quieren tenerlo en vertical, tal vez es opcional para ustedes. Yo les recomiendo si integran la física y así vamos a ir rayando algún punto de vamos a los ejemplos. Entonces, pero necesitamos que analicen eso, porque propiamente eso es la práctica de la vida y a lo que ustedes van a dedicar. Entonces, siguiendo con la clase, el valor jurídico del instrumento público, hay dos aspectos principales: su forma externa y su contenido interno. La forma externa del instrumento público se refiere al cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales de la ley para su elaboración y autorización. Esto garantiza autenticidad y legitimidad. Que se requiere formas más esenciales y no esenciales. Por ejemplo, el artículo 31 son formalidades esenciales que llevan los institutos públicos. Quiere decir que ustedes no colocan algunos de estos incisos en el instrumento público para estar mal, mientras que las formalidades generales como esenciales son, por ejemplo, artículo 29, son, por ejemplo, otros artículos anexos que sean propiamente de la ley. Por ejemplo, la ley de propiedad horizontal, formalidades no son esenciales, pero sí son específicas del documento. Podrían ser, por ejemplo, artículo 17 de la ley de propiedad horizontal. Entonces, esa es la distinción. Tal vez el artículo 31 sí valdría la pena que lo leyéramos ahorita, porque es que eso vamos a hacer mayor análisis, ¿verdad? Del artículo 29. No sé quién se puede leer. Sí,
Artículo 19. Los instrumentos públicos tendrán. Perdón, es 31. Sí. Artículo 31. Formalidades esenciales de los instrumentos públicos. 1. El lugar y fecha del otorgamiento. 2. El nombre y apellidos de los otorgantes. 3. Razón de haber venido a la lista de los documentos que implican a la representación legal suficiente con parezca el nombre de otros. 4. La intervención de intérprete cuando el derogante no revela en español. 5. La revelación del acto tratado como modalidad del CITI. 6. Las firmas de los que viene el autotrato o la intervención digital en sus casos. Perfecto, muchas gracias. Si se dan cuenta, si ninguno de nuestros documentos iniciales de diálogo, la razón de estar realmente yo no hago hacer que yo establezca el diálogo en donde me encuentro con su vida. Entonces, no tendría razón igualmente a los solamente. Yo creo que es necesario esa pregunta de si se razonable. No era si había colgado el DNI, pero eso es parte del medio de internacional. Entonces, si no, por ejemplo, hay nombres muy genéricos, como Andrea García, por ejemplo. Yo conozco muchas de Andrea García, como de encargar yo que Andrea García estoy relacionando este trato. Luego la razón de haber tenido la salud es súper importante porque si eso representa legal a la sociedad para un trato de todo se tiene que ver que primero discutimos la representación legal, la representación válida, que también es un punto hacia que la autoridad se elabora la legítima del inmueble hasta que entonces está autorizando la compra. Por ejemplo, si hay veces que la autorizan a cierto punto y está facilitando algo entonces aquí ya puede y eso encontrando nuestras responsabilidades voluntarias. La intervención de un intérprete cuando la relación son en español es súper importante que se sea acompañado por un traductora o por varios intérpretes tal y como se lee. Después la relación del trato de que se va a tratar, se cuenta no puedo hacer un tratado solo por hacerlo, decidir el contenido de qué se va a tratar, que eso lo ponemos que debe realizar el contrato de pagamento, cláusulas, la primera, poner ahí cada uno de los sitios, pero en armonía. Yo siempre digo que es como muy estructural, ustedes ponerse la ley y los elementos que tienen cada uno de los tratos pueden hacer la estructura, pero va en orden primero, el objeto, luego que no necesitan ningún reglamentación, tercero bajo condiciones, las sintonías, instrucciones, entonces como que todo va muy estructurado y es fácil si ustedes conocen. Ahora no conocen la ley. Ahí es donde se complica más hacer los tratos que tienen que usar la ley, el selectivo, las repercusiones, todo, porque si hacen, digamos, unas notas que sean son muy complejas y a la hora de un problema político también muchas veces que el notario puede decir la interpretación que quiso dar dentro del trato y a veces no saben, entonces sí es bien importante que uno analice los datos antes de cometerse a realizarlos y para a las personas. Muchas veces también se da que entre abogados ya no quieren dar los servicios. Entonces, por ejemplo, usted está realizando un juego de trato y dice, bueno, pues abogado de los efectos, ahí lo vamos a decir, pero a veces los abogados se dedican propiamente a temas que se especializan en áreas, supongamos, yo me quiero especializar solo en penal y voy a hacer un trato de arrendamiento y también que la renta se sujeta a todos los casos establecidos dentro de la ley. A mí se encuentra bien. Y luego resulta que viene el sí, le voy a explicar todo mal, como la área de la altura porque se mueve todo. Bueno, entonces me lo quieren armar, yo digo, me lo quieren, no es justo, pero establece la ley y existe una sección de marcar, entonces sí tengo que tener ese conocimiento, entonces como comunitarios, aunque a veces sea un poco
sabe ustedes tienen que extender las funciones, no importa si es secretario, no importa si es abogado, no importa si es repetitivo, ustedes tienen que cumplir con eso, porque incluso los pueden ganar a sanción por incumplir los deberes y las obligaciones, pero no me en derecho penal o en legislación, entonces yo miro claramente en el explico lo que voy a decir para que lo saben por no haber pedido por los requisitos que establece la propia normativa en la universidad de especialista. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y luego leer, por supuesto, esto que no es válido un contrato, no le pueden escribir nada más un contrato que no tenga las firmes. Entonces es súper importante. Luego vamos a ver la presentación. El contenido interno del instrumento público se refiere al uso jurídico o hecho que el documento contiene, es decir, la declaración de una voluntad de las partes o hechos expresados por el horario público que ambientalmente registrados y certificados en el documento. Las formalidades de los documentos públicos las encontramos tanto en el artículo 29 del Código de Notariado como en el artículo 31 del Código de Notariado. Entonces, por favor, no se va a las clases de Código de Notariado, a ver, así cuál es el documento para que tenga listo para que lo pueda ver después. Pero sí es importante que analices el artículo 29 y cada uno de los elementos que tiene. Ambos aspectos, la norma externa y el contenido interno deben de complementarse para que el instrumento público tenga pleno valor jurídico. Es decir, no es la suficiente que el instrumento público con todas las formalidades externas si el contenido interno está viciado o viceversa. Entonces, no sirve un documento que estéticamente se vea bien, no podemos modificar algo si tiene anomias o si tiene legales. Entonces, tenemos que complementar tanto los requisitos estatutarios como la ley, como nuestro instrumento también cumpla con la regla de las partes ejecutoriales o la de las partes. Y aquí está un contrato de compraventa de bienes inmuebles, la escritura pública, que lo documenten, que debe cumplir todas las formalidades externas, como la norma del notario, así como también tratar de manera especial de términos y condiciones acordados entre las partes. Es importante destacar que el valor jurídico del instrumento público otorga la seguridad y certeza a las partes vinculadas en el uso jurídico, así como también las terceros puedan ser aceptados en el mismo en el todo. El instrumento público es convenientemente clave en el sistema legal de matemático, ya que proporciona evidencia y autenticidad del acuerdo de hechos relevantes, lo que facilita la resolución de conflictos y la protección de los derechos de las partes involucradas. Entonces, como se nos dan cuenta, nuevamente estamos hablando del principio de transparencia. No es que vamos a dar un contrato de alguien o a otra persona, tanto en una providencia, bien que la persona de la persona de la denuncia, también el periódico ahora van a tener beneficios, no tiene variable o una cantidad monetaria, plazos, que las hacer, un parte de la capacidad de pago, otro va a tener pagos paulatinamente intereses. Entonces, ambas beneficios, por eso tiene que ser imparcial y transparente, que cada una de las cláusulas que consiste cumple hacer una asociación que ahorita las estamos programando se permite que haya parlamento, mientras que ustedes deciden su demanda y va a tardar hasta 4, 5, 6 meses solo le dan la misma justificación. Entonces, son juicios que sí tienen que ser dependiendo de los repartos que tienen en el sin temas largos existentes y a veces son por causas que no es la acción. Entonces, sí es muy importante que nosotros esa responsabilidad y el análisis. Solo lo voy a añadir porque necesito hablar en el grupo 3
Y no sé si los compañeros van en el grupo los coordinadores. Teniendo en cuenta el tema presencial, el trabajo mejor es tenemos en nuestra cada semana presencial, el trabajo de rico o solo un documento se le mande. Ustedes llevan su computadora en ese caso y proyecto les hace mucho la taladera. Si les toca presencial, si llegan a tener la semana de exámenes, se reprograma, entonces cambian las fechas y se siguen alternando. No sé si les va a pasar así. Los trabajos los tienen que llegar en, ¿cómo se llama? Físico, solamente digital. Lo que les voy a pedir es que me trae su nombre para que yo del coordinador que hago analice el trabajo o las observaciones y luego los voy poniendo en la nota a todos los estudiantes que tengan en la eso sí les voy a disfrutar. Cristian, que me tienen una. Se hace una consulta cuando las evaluaciones o las evaluaciones. En 1925, pero Comienza el 15. sí, gracias, Cristian, sí. Comienza en el 15 del 15. Gracias, licenciado. Bueno, sí, Karina. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿La presentación se la enviamos después de haber pasado el encuentro? Sí. Que la presentación igual para partir. La presentación igual envían al correo de María, ya pasa cada uno, porque el día disponible